Sí, con la venia de la ilustrísima sala, iniciaré primero el correspondiente informe pidiendo disculpas a mis ilustres compañeros por no haber podido estar presente en la emisión que estos han hecho de sus correspondientes informes y que por razones, en este caso de las obligaciones profesionales, desgraciadamente no pudo asistir para proceder a su escucha, a oírlas. En cuanto se refiere ya al inicio de la intervención de esta defensa, hay que hacer referencia, en primer lugar, a las cuestiones previas que ya en su día se hicieron referencia a ellas. Vamos a ser prácticamente, en este caso, meramente enunciativos de las mismas, precisamente por ahorrar tiempo a la sala y, sobre todo, porque ya han sido desarrolladas de forma muy brillante por mis compañeros. Solamente a efectos de su enunciación es la que ya se hizo en su día del derecho a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial, en virtud de la aplicación del artículo 24.2, especialmente porque, y con todos los respetos se expone a esta sala, el conocimiento por parte de las señorías que hoy están en esta sala y que en la intervención de la instrucción tuvieron lugar a través de la resolución, a través del conocimiento de resoluciones interlocutorias y especialmente sobre el recurso de apelación del auto de transformación, habría dado lugar, en este caso, a una posible, si se quiere, o si me permite la expresión, contaminación por este motivo. No vamos a hacer referencia, además se expuso brillantemente, en este caso, esta cuestión por la defensa de don Álvaro Pérez. La que hace referencia también a la visión del procedimiento, en contra también del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por ende, también de las consecuencias que puede tener respecto al artículo 24 de la Constitución y al derecho de defensa. Y especialmente en lo que afecta a la posibilidad de que concurran o puedan concurrir sentencias que sean contradictorias, especialmente lo que afecta a la pieza tercera y quinta especialmente porque se está haciendo referencia a mesas de contratación y ya como se expuso en su día, no por cuestiones penológicas, porque evidentemente existe en el Código Penal cuestiones que en todo caso resolverán este caso de concurrencias de pena, sino precisamente por la contradicción a la que hacemos referencia e incluso, señoría, porque en el caso concreto de mi defendida podría estarle afectando fundamentalmente porque se le está atribuyendo de una forma genérica facultades de gestión y de dirección e incluso posiciones de defensa que afectarán no solamente respecto de lo que tocaría a las que se han estado resolviendo aquí en el Tribunal Superior de Justicia hasta hace poco, sino también respecto de las piezas de Madrid. También otra de las cuestiones sería la vulneración del principio acusatorio, señoría, especialmente por considerar respecto de lo que tuvo lugar hace escasos días en virtud de la aplicación del artículo 888 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a consecuencia de la introducción de las modificaciones que habría realizado, en este caso, el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones definitivas, podría, como decimos, afectar, en virtud de atentar, entiende esta defensa, a ese principio de acusatorio, caso de que fueran estimadas, porque efectivamente el artículo 788 tendrá una aplicación, y la aplicación en este caso será en aquellos casos en los que se modifique o bien las calificaciones que inicialmente había realizado el Ministerio Fiscal o el grado de participación, pero no cuando se está en este caso introduciendo la modificación a juicio de esta parte de hechos y cuando se pudo, en todo caso, al hacer la calificación provisional en el sentido que ahora se ha apuntado recientemente, y nos estamos refiriendo cuando se habla de la finalidad de enriquecerse y de obtener contratos a través de actuaciones irregulares. Pero esta cuestión también ha sido absolutamente defendida, expuesta por la representación, por la defensa de Álvaro Pérez y, por tanto, tampoco haremos referencia mayor a este extremo. Referirnos también a las que planteó en su día la defensa de Cándido Herrero, especialmente la que hace referencia a todos los volcados de los peritos y sirva de base el informe que se aportó en su día por nuestro perito, el perito pericial, que viene a criticar de alguna manera la forma en cómo se realizó dicho volcado, así como también en lo que hace referencia también al desprecintado de la documentación. Referencia expresa también, señoría, a un juicio justo, porque no puede esta defensa hacer mención, o no puede no hacer mención, mejor dicho,
Aquí estamos ante un caso efectivamente mediático. Estamos ante el Gürtel, ante algo que en los medios de comunicación ha estado constantemente invadiendo nuestras propias casas, los propios periódicos, la propia opinión pública, y evidentemente es difícil o puede ser ajena, no es a veces, bueno, en algunas ocasiones es no ajeno al propio tribunal que pueda haber cierta influencia. No considero, señoría, que en un tribunal profesional y tan alto como el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Valencia, pueda ser susceptible de ser mediatizado cuando nos estamos jugando en penas de prisión a los acusados más de 100 años de cárcel. Adherirnos también a todas las excepciones, a todas las cuestiones previas también que en su día presentó la defensa de doña Mónica Magariños. Y no voy a hacer enumeración de ellas precisamente en aras a no gastar tiempo, que además ya ha sido, en este caso, por estas defensas, como digo, expuestas brillantemente. Quiero hacer referencia al inicio de esta intervención el anuncio por parte del Ministerio Fiscal de que se solicitaría testimonio del informe pericial que esta parte aportó. Y ha quedado sorprendido. En estrado se dijo y en estrado se contesta por esta defensa, en el sentido de que no sabemos a qué tipo de irregularidad, francamente, no lo sé, a qué tipo de irregularidad se está haciendo referencia al Ministerio Fiscal. Pero evidentemente, todavía no sé, francamente. Pero un perito como es el que depuso en este acto, con el prestigio que éste tiene, formación incluso a funcionarios de la UDEF, un abogado que lleva 25 años de ejercicio profesional, que ama el derecho y los tribunales, hijo de un catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, no creo que se prestara a modificar, alterar un informe de este tipo, máxime ante un Tribunal Superior de Justicia, ante un Ministerio Fiscal que pertenece a Fiscalía Anticorrupción, ante otros funcionarios que además son de la UDEF y que podrían, en todo caso, poner de manifiesto la existencia de algo raro acerca de este informe, que se investigue. La verdad es que esta defensa no tiene ningún tipo de preocupación a este respecto. Entrando ya en el análisis de lo que son los objetos, los puntos objetos del escrito de calificaciones definitivas, abordaremos el primero, que es el que hace referencia a la asociación ilícita. Quiero ya adelantar, evidentemente, mi disconformidad con las conclusiones definitivas tanto del Ministerio Fiscal como, en este caso, de la acusación particular, por las razones que se dirán seguidamente. Y quiero, nuevamente, con todos mis respetos al Ministerio Fiscal, ponerle de manifiesto que cuando habla del criterio de objetividad y de imparcialidad, desde el punto de vista de esta defensa, en estrictos términos de la defensa, considera que, aunque sea involuntariamente, no se ha tenido, en este caso, con doña Isabel Jordán, por las razones que diré y expondré durante el informe. Hasta tal punto que ha sido necesario, por parte de este letrado, realizar un esfuerzo tras la emisión del informe del Ministerio Fiscal acerca de intentar en este informe realizar puntualizaciones acerca de lo que ha manifestado en su brillante informe. Desde luego ha demostrado el Ministerio Fiscal, y lo digo sinceramente, una gran capacidad de trabajo, pero va a obligar a que este informe quizá no sea lo brillante que le hubiera gustado a este letrado, porque va a tener que hacer muchas puntualizaciones acerca de las afirmaciones que ha vertido, sobre todo cuando dice el Ministerio Fiscal que en todas las actuaciones ha habido una actuación, ha materializado actuaciones que son objeto o merecedoras de reproche penal, y se basa sobre todo en que ahí están los documentos y los testimonios de los propios empleados. Pues bien, esto es lo que va a tener que hacer en los puntos en los que son objeto de la calificación definitiva por parte de esta defensa, de concretar, pero señoría, concretar exactamente a minuto y a segundo lo que dicen realmente, en este caso, el testimonio de los testigos y también los propios documentos.
Se llegó a decir, alguien me dijo en esta sala que después del interrogatorio que realicé a los funcionarios al 81.067 y al 92.053, que qué quedaría para mi informe de conclusiones. Pues bien, señoría, sobre todo la defensa de mi defendida, de Isabel Jordán, porque la verdad es que en todas las sesiones esta defensa ha tenido que hacer un esfuerzo de presentar toda una documentación de la que he tenido conocimiento a través de la Audiencia Nacional y, sobre todo, teniendo en cuenta que aquí, de Easy Concept, de las empresas que se han llamado de Pozuelo, solo está Isabel Jordán. No hay ninguna otra persona que se haya sentado. Y si esta persona está sentada es precisamente por su nomen, es decir, porque es la directora de producción. Y como tal ha tenido que venir a defender prácticamente todos los eventos, todos los actos, aunque incluso no haya participado. Aunque incluso en los puntos de la calificación provisional no se le haya ni tan siquiera mencionado a Isabel Jordán. Y cuando hacía referencias de manera genérica. Gestión, gestión, gestión. Pues bien, esto es en lo que va a basar, en este caso, el informe de este letrado fundamentalmente, y en lo que toca al primer punto, es decir, al de la asociación ilícita, que va a ser el más extenso a esta defensa para garantizar, como decimos, este derecho constitucional. Vamos a entrar directamente ya a lo que es la asociación ilícita. Se está calificando este delito y además en grado de participación de autoría. Y se está diciendo que voy a prescindir de cuál es el bien jurídico y de cuáles son los requisitos. No tengo tiempo para ello, pero sí voy a detenerme en lo que dice el Ministerio Fiscal, primero en su propio informe. El Ministerio Fiscal dijo respecto de Isabel Jordán que era pieza clave, fue quien materializó todas las actuaciones, fue la que dirigió las sociedades, aunque pudiera no encargarse de la facturación. Hay un conjunto, un volumen de correos que son demostrativo de todas estas afirmaciones, y además es una persona que, prueba de ello, frecuentaba Valencia, como ya veremos, sin embargo, cuando en su propio informe viene a decir, ya veremos en qué punto y en qué momento, que estos viajes no eran tan frecuentes. El Ministerio Fiscal, en el escrito de calificación definitiva, después de hacer referencia a la participación del señor Correa y del señor Crespo, viene a decir que, y al que se refiere el señor Crespo como quien ejerció la gestión diaria de sus actividades con efectivo y verdadero poder de decisión, se refiere a Isabel Jordán como la persona que intervino activamente en la gestión de estas sociedades. Pues bien, ¿quién participó? ¿Cuál fue el grado de participación? ¿Existían competencias o facultades dentro de las distintas funciones que se desempeñaban a las empresas de Pozuelo? ¿Existen intereses contrapuestos en las personas que han depuesto como testigos? Son todas estas cuestiones en las que esta defensa va a detenerse. Y hay que tener en cuenta una cosa que quiere hacer notar a esta ilustrísima sala, señorías, y es que Isabel Jordán ha tenido una difícil situación procesal. Ha estado en medio de todo. En medio de la Fiscalía, en medio de la dirección de la empresa, con la que ha tenido evidentes problemas y a las que haremos referencia posteriormente, en medio de los propios empleados que, lógicamente, señoría, y es humano, primero pueden estar defendiendo sus propios intereses que tienen como imputados en Madrid. Pero es que aquellos que no han estado imputados en Madrid pueden estar también, en este caso, a través de su testimonio, protegiendo a aquellos que sí son imputados en Madrid, aquellos que tienen una relación de amistad fruto de que han trabajado durante muchos años en las empresas de Pozuelo. Y fíjese, señorías, si esto es así, que nos encontramos, voy a hacer demostraciones, y además es que voy a hacer las demostraciones a minutos y segundos. Doña Mónica Magariños. Dona Mónica Magariños, minuto 10:55:00 de su declaración. Por cierto, antes de que se me olvide, cuando haga referencia a documental, porque seguro que se me va a pasar, cuando hago referencia a documental, si no hago referencia expresa, siempre van a ser a los números de documentos que se aportó en la documental y que se aportó toda una serie de listados con una concreta numeración. Si no hago referencia expresa, es que me estoy, en este caso, remitiendo a ese listado que se aportó en su momento. Pues bien, siguiendo, en cuanto a la declaración de Mónica Magariños, vino a manifestar, decía, minuto 10:55:00, que es que Isabel Jordán había intervenido en los
borradores de las facturas del almuerzo. Vino a decir también en la Consellería, en el evento de la Consellería de Infraestructura, Territorio y Vivienda, que también se le había dicho o había manifestado que Isabel Jordán había intervenido precisamente en estos hechos. Y, sin embargo, vino a reconocer que, aunque esto había sido así, y lo había dicho en fase de instrucción, ella misma rectificó aquí, en fase de plenario, que minuto 10:55:51, siempre me refiero a lo que sería el reloj, señorías, que aparece en las grabaciones, que la razón por qué había dicho esto y por qué se retractaba en el plenario tenía su razón de ser de que había sido llamada como testigo en esta pieza tercera y que había tenido conocimiento o la creencia de que, en virtud del testimonio que había prestado Isabel Jordán en esta pieza tercera, a raíz precisamente de ese testimonio, había sido objeto de imputación. O fíjese, por ejemplo, también el testimonio de Alicia Mínguez, minuto 10:14:34, cuando preguntada sobre quién le daba instrucciones y órdenes en donde trabajaba, en la sede de Pozuelo, por expresa recomendación de su letrado, manifiesta silencio o se acoge a su derecho a no declarar. Pero fíjese en cuanto a lo que está haciendo referencia esta defensa, y es que la propia Alicia Mínguez, y fíjese respecto de las propias productoras, viene a decir cuál papel tenían las propias productoras acerca de la facturación de las empresas, diciendo que esas competencias incluso las tenían las propias productoras. Minuto 10:30:00. Quienes ordenaban facturar a nombre de las distintas empresas eran las productoras. También declara Alicia en el plenario que las propias productoras nos fijaban las facturas. Minuto 10:44:35 e igualmente minuto 10:53:36 en este sentido. Testigo Javier Nombela. Pues fíjese también lo que dice don Javier Nombela, que respecto de la facturación de Easy Concept o de DTC, viene a decir, cuando es preguntado sobre quién daba estas instrucciones, que es que no lo recordaba. No recordaba quién le daba instrucciones a alguien que, como veremos, estaba en el departamento financiero. Minuto 13:19:54. Pero no solamente eso, sino que respecto de en la propia sede o en fase de instrucción, el propio Javier Nombela vino a reconocer en fase de instrucción, como digo, en esta pieza, que es que todos los borradores a los que hacía referencia tanto el almuerzo como Posada de las Ánimas correspondía a letras de Isabel Jordán, cuando vino luego la propia Rocío Perea a reconocer que esos manuscritos o que esos borradores eran de su propia letra, como veremos luego posteriormente. Pero no solamente eso, veamos también lo que dice la propia Rocío Perea, porque Rocío Perea, respecto de Javier Nombela, dice, minuto 13:31:20, yo no sé qué hacía Javier Nombela, estaba un poco en la oficina, no sé exactamente lo que hacía. Minuto ahora, 13:38:10, yo no sé con qué certeza qué hacía Javier Nombela, algo haría en el despacho de administración. ¿Y qué ocurre también, señoría? Que en la fase de instrucción, doña Rocío viene a decir respecto de doña de doña Paula Seco, que es que realmente Paula Seco no había intervenido en la propia producción de el Fitur, cuando, como luego veremos posteriormente, fue precisamente la responsable del Fitur tanto del 2005 como del 2006 como del 2007. Pero evidentemente estaba prestando testimonio en su momento en la instrucción, protegiendo, como decimos, señorías, quizá humanamente, no digo que no, pero protegiendo a aquella que era su amiga, a la que reconoce como tal a minuto 12:49:57. Y es que hay que tener en cuenta la ausencia que ha existido aquí en la sede, no solamente de instrucción, sino también del plenario, de una serie de personas que tendrían unas responsabilidades concretas, o mejor dicho, respetando el principio de presunción de inocencia, quizá la lógica de que estuviesen en la instrucción y en el plenario para depurar las posibles responsabilidades penales a las que pudiera haber lugar. Es el caso, por ejemplo, de don Ramón Blanco, que es el que ha dirigido la propia estructura de la empresa, con la que habrá una serie de enfrentamientos a los que ahora haremos referencia por parte de Isabel Jordán. Es el caso también de la propia Javier Nombela, que es el verdadero factotum financiero y económico, o es el caso de la propia Paula Seco.
Y es que tiene razón, señoría, el Ministerio Fiscal. Cuando el Ministerio Fiscal decía, en cuanto a la aplicación del artículo 14, y ahora iré respecto a la Paula Seco, lo que dice, porque se me estaba, en este caso, saltando una cuestión que consideramos esencial o relevante, y es que efectivamente el Ministerio Fiscal tiene razón en la aplicación del artículo 14 en cuanto a la aplicación como doctrina constitucional, y que no tiene un igual reflejo dentro del ámbito del derecho penal, porque no puede ampararse una persona en que porque existe el artículo 14 de la Constitución, pueda reclamar que al amparo de que otras personas no han sido llamadas al proceso penal, estos puedan alegar como cuestión exculpatoria este artículo 14. Pero lo que hay que tener en cuenta es, al mismo tiempo, cuáles pueden ser las consecuencias de aquellas personas que, sin embargo, no estando en el proceso, concurren encima como testigos y intentando proteger, como decimos, sus propios intereses en otros procesos como tal. Paula Seco, estábamos diciendo. Pues fíjese, respecto a la propia Paula Seco, que llega a decir que es una persona que había intervenido poco en la producción, una persona con poquita responsabilidad. Minuto 10:07:10 de su declaración en el plenario. Para luego venir a decir que en el Fitur lo hice todo yo. Minuto 10:14:48. Para posteriormente decir que en producción soy autónoma, minuto 10:30:29, e incluso para reconocer que era una persona que tenía poder, en este caso de un poder hasta 60.000 euros, minuto 10:51:13, aparte de que de ser coordinadora de eventos será una persona que será miembro del Consejo de Administración de Easy Concept precisamente en el año 2009. Con esto no quiero decir, señorías, que es que este letrado le gustase que estas personas estuviesen aquí acusadas, ni mucho menos, nadie quiere el mal ajeno, pero sí las consecuencias a las que estamos haciendo referencia. Lo mismo ocurre respecto también de Rocío Perea, señoría, apoderada, licenciada en Derecho, que interviene en los pliegos, a la que el propio auto de transformación llega a considerar como una cooperadora necesaria en la intervención de los pliegos de 4 y 5 de noviembre. Y que respecto también de esta persona llega la propia Alicia Mínguez, minuto 10:28:30, a atribuir una participación efectiva, juntamente con Paula Seco, en el Fitur. Y lo digo esto porque hay también una serie de consecuencias penales en las calificaciones que se realiza por parte del Ministerio Fiscal, que está atribuyendo una participación efectiva a Isabel Jordán, cuando, sin embargo, esta, respecto del Fitur, como veremos y acreditaremos, no la tuvo en la forma en que manifiesta, en este caso, el Ministerio Fiscal. Y además hay que tener en cuenta una cuestión, es que es muy fácil tirar para arriba. Es muy fácil decir por parte de los empleados que la persona que es responsable es la directora de producción. Pero, hombre, no será una cuestión de nomen aquí, para depurar las responsabilidades penales, de que porque es la directora de producción tiene responsabilidad. Lo que habrá que ver es las actuaciones que cada persona ha hecho en concreto para que pueda atribuírselas. Y en este caso hay que hacer referencia a que también podría ser llamativo a efectos de inferencia que aquellos que en este caso han estado como trabajadores y que incluso han declarado en algunos aspectos directamente contra Isabel Jordán, son personas que han permanecido en las empresas hasta febrero del año 2009, cuando se produce la intervención del Gürtel, a diferencia de lo que ocurre en este caso con mi defendida, justo cuando ésta sale de las mismas 2 años antes de que estalle el Gürtel, renunciando a su cargo de administrador, así como una carrera prometedora. Por otra parte, también el enfrentamiento de mi defendida con la propia dirección de la empresa. Algo que realmente choca con lo que sería el propio concepto de asociación ilícita, porque ella tendrá las actuaciones que diremos seguidamente y que además, en cuanto a lo que afecta a la asociación ilícita, deberá servir también de inferencia a las demás calificaciones que se realizan en los demás hechos, porque, y sobre todo cuando se hace referencia a autorías o cooperaciones necesarias, porque el propio Ministerio Fiscal dice que la asociación ilícita servirá de manto o de capa, si no me equivoco, vino así a decir, respecto de los demás delitos de malversación de fondos públicos, prevaricaciones, tráfico de influencias. Pues bien, vamos, y teniendo en cuenta además que incluso, y aquí hay que hacer un reconocimiento, en honor a la verdad, a que parte de esa dirección de la empresa, don Pablo Crespo, vino aquí a hacer referencia en su propio testimonio que Isabel Jordán no se encargaba de las cuestiones que afectaban a los temas financieros, económicos o de facturación.
y de eso hay que, en este caso, hacerle honor en este sentido. Pero vamos a hacer ahora más concreta referencia a lo que se deriva del escrito de conclusiones definitivas. Y en este sentido vamos a distinguir las propias etapas que el propio Ministerio Fiscal viene a señalar. Primero señala en lo que afecta a mi defendida, una etapa que sería hasta el momento en el que se produce la transformación de DTC en Easy Concept, es decir, en la sede de Pozuelo, es decir, en marzo del año 2005. Pero dentro de esa fase el propio Ministerio Fiscal viene a reconocer unas facultades de dirección y de gestión dentro de la sede de Cherrano respecto de una de las empresas, DTC, cuando viene a decir que se encarga de su gestión y dirección desde su constitución. Una segunda fase, que es la que luego trataremos, que es la que afecta a la propia rama valenciana, aquella a la que hace referencia en su escrito de conclusiones definitivas a la página 9, párrafo segundo, respecto de la cual atribuye un poder decisorio y la utilización de medios materiales y personales. Pues bien, haremos referencia a la primera fase, la fase a la que hace referencia en Serrano. Y vamos a ver lo que dicen precisamente los trabajadores a este respecto. Bien, Mónica Magariños, vamos a hacer referencia primero a una de las acusadas, pero luego vamos a hacer referencia a aquellos que eran trabajadores y que han prestado aquí su testimonio como testigos. Mónica Magariños, minuto 10:20:05. Dice que preguntada por el Ministerio Fiscal, que por la entrada de Isabel en Special Level, que Isabel Jordán entró como productora, sin ningún cargo distinto ni superior a los demás productores. ¿Qué dice Alicia Mínguez? Minuto 10:11:09. Que en Special Event coincidí con Isabel Jordán y no tuve relación con Isabel cuando estuve en Special Event. Declaración de Rocío Perea. Minuto, respecto a Alicia Mínguez, creo que lo he dicho, minuto 10:11:09. Respecto de Rocío Perea, minuto 9:53:01. En el 2004 trabajé en Special Event de ayudante de producción. Isabel daba instrucciones de decoración, temas de producción. Es a lo que se dedicaba en Special Event. Minuto 9:54:36. Sobre el trabajo de Isabel en Special Event, Isabel realizaba visitas a clientes, daba instrucciones sobre diseño. Minuto 01:01:53. Declaración de Paula Seco. Minuto 10:43:57. En Special Event, Isabel no me daba órdenes. ¿Qué vino a decir aquí Javier Pasanao? No tengo el horario de Javier Pasanao porque no tengo la grabación de Javier Pasanao. Fue una de las personas que depuso aquí como testigo al amparo del artículo 788.4. ¿Pero qué dijo esta persona? Que él era en Special Event el director o jefe de producción. Y respecto de Isabel Jordán dijo que era una ejecutiva de cuentas. ¿Y qué dijo? Porque también es esclarecedor al respecto de las propias facultades que conllevaría el director o el jefe de producción, lo que será Isabel Jordán posteriormente. Dijo, como director o jefe de producción no tomaba decisiones en temas financieros, económicos o gestión de este tipo. ¿Qué dicen, además de la prueba que hace referencia a prueba personal de los testigos? ¿Qué dicen los documentos, señoría? No encontramos documentación de que en esta fase a la que estamos haciendo referencia cuando estaba en la sede de Serrano, Isabel diera instrucciones que no fueran referidas a la producción y a la condición en la que estamos diciendo, como mera ejecutiva de cuentas. Y además es que resulta inverosímil, teniendo en cuenta los documentos 7 y 8 y la propia vida laboral de Isabel Jordán, documentos 7 y 8, y entonces me estoy refiriendo a lo que se había aportado en la propia listado de documental. Es inverosímil a una inferencia que una persona que entra en Special Event en el año 2003 pueda participar en un fin ilícito, si es que ese fin ilícito existiera, que evidentemente no lo está sosteniendo esta defensa, pero en el caso de lo que lo hubiera en las tesis del Ministerio Fiscal, es que nada más entrar en una empresa que no tiene ningún contacto anterior con la misma, ya estuviese participando en estos fines a los que hace referencia el Ministerio Fiscal. Segunda época, señoría, la que hace referencia, señorías, la que hace referencia a Pozuelo, a la sede de Pozuelo. En la que ella sí está como socia
desde mediados del 2005. Por cierto, ni lo sabía cuando estábamos haciendo referencia a esta cuestión, porque mi cliente me decía que yo no era socia en el año 2005 y le tuve que decir, si es que hay una ampliación de capital social, ni tenía constancia a este respecto, porque luego habrá una transmisión de participaciones en el año 2006. Bien, en cuanto a esta atribución de la condición de socia, habrá que tener en cuenta los documentos 2 y 3. Y esos documentos 2 y 3 son los que hacen referencia a la grabación de don Francisco Correa, grabación que fue oída aquí, grabación que además no vino en ningún momento a manifestar que no fuera suya, grabación que además no ha sido impugnada en ningún momento por su propia defensa y que además se aportó por una prueba pericial que, dadas las circunstancias que estábamos viendo de que no había ningún tipo de oposición al mismo, por ahorrar tiempo, en este caso a la sala, no se practicó esa prueba de ratificación por las condiciones que estamos viendo. ¿Y qué dice, señoría? Esta grabación se oyó en la fase de instrucción y dice, yo te regalé ese 15%, tú no lo querías, Francisco Correa, en esa grabación, tú no lo querías, me lo dijiste 20 veces, yo no quiero, no lo querías, pero te lo hemos regalado, encantado de haberlo hecho, como si quieres tener más. No me importa darte más acciones, si lo que quiero es que sigamos trabajando. No solamente eso, grabación de Juan Pérez Mora, que también se puso aquí una parte de la misma, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el minuto 29:50, por dar uno. Cuando Isabel Jordán está diciendo, cuando me ofrecieron el 15%, les dije que no, es que yo nunca he querido nada de esto, que aparece además en la página 15 de la transcripción antepenúltimo párrafo. Luego se hace referencia también a la distribución de beneficios. ¿Qué beneficios? Porque siendo socia, ¿qué beneficios ha recibido? ¿En qué cuantía? ¿En qué momento? ¿Por qué procedimiento? Porque no consta esa distribución de beneficios. No consta ni tan siquiera el precio de la compra de las participaciones, porque incluso fueron regaladas, como el propio Francisco Correa vino a decir. Pero no solamente eso, es que no consta ningún patrimonio que pudiera hacer notar, a efectos de inferencias, esa participación en esa teórica asociación ilícita. Y digo ¿por qué? Porque es que no cuenta Isabel Jordán, y además lo sabe la sala con los informes al respecto de su estado de solvencia, de que esta persona tenga inmuebles, coches, cuentas corrientes, porque no lo tiene. Es más, porque tiene al día de hoy un estado de insolvencia, porque nunca ha tenido un patrimonio. Ahora sí, eso sí, viene el propio funcionario del 81.067 cuando se le pregunta sobre si se había realizado un estudio del patrimonio de Isabel Jordán que se consideraría lógico a estos efectos, y dice que es que sencillamente no se le encomendó. Pero, hombre, lógicamente el propio funcionario podrá proponer, en este caso al juez instructor, si lo considera conveniente, este tipo de prácticas de diligencias, que en ningún momento lo dijo. ¿Y en qué se paró? Se paró sencillamente en que es que había unas gratificaciones, había unas cantidades que había recibido en B, y además respecto de que también había habido compras, de las compras por tarjetas de crédito respecto de determinados bolsos de lujo. Pues, hombre, la verdad es que se compre uno un bolso de lujo, 200, 300 o 400 euros, la verdad es que cualquier persona que tenga un mínimo de cualificación profesional, me refiero, que tenga un mínimo de independencia patrimonial, evidentemente, pues puede comprarse este tipo de artículos que se denominan como de lujo, y eso no significa una relevancia en cuanto a que tiene un patrimonio significativo. Y lo mismo ocurre respecto de esas gratificaciones que se dice que ha recibido. ¿Qué gratificaciones? ¿Qué gratificaciones? Que es que las que constan, y además se puso una grabación aquí de Juan Pérez Mora, es la que está haciendo referencia a las gratificaciones para el pago de su alquiler, las cantidades que incluso tenía que estar, se la estaban prestando precisamente como se oye en su propia grabación, porque no le daba, según consta en la grabación, para trabajar fines de semana, tener que atender a su hija, cuando doña Isabel Jordán vivía sola, cuando además tenía que atender no solamente a los gastos que podía llevar de fines de semana fuera, sino atender a esa chica, como estamos diciendo, no sé si lo he mencionado, para que estuviese al propio cuidado de una persona que estaba entregada en cuerpo y alma a su propio trabajo. Porque es que aquí han manifestado muchos de los testigos la gran cualificación profesional que tenía Isabel Jordán. Y prueba de ello son precisamente lo que tenemos ahí, de la dirección de la propia producción y del trabajo que evidentemente habrá hecho el propio personal de las empresas, tanto de Horas Market, con la colaboración de las empresas del Grupo de Pozuelo. Valencia. En Valencia, señoría, no es administradora, no es apoderada,
no es socia, no tiene ninguna nómina, no consta ninguna retribución. Y no solamente eso, sino en el cuadro de gratificaciones que aquí se expuso, el que obra a la caja B, TOC, caja B actual, XLS, pestaña, año 2005, no consta ninguna gratificación que hubiese recibido Isabel Jordán por estos conceptos respecto de la empresa de Orange. ¿Pero qué dicen los trabajadores? Nuevamente exige un esfuerzo e intentaré no ser monótono porque el Ministerio Fiscal dice ¿qué dicen los trabajadores? Pues voy a decir qué es lo que dicen los trabajadores. Hay una testigo que es relevante, que es doña Laura Gil, a la que el Ministerio Fiscal da una especial relevancia a su testimonio. Es una persona que es trabajadora de Valencia. Y digo de relevancia porque lo dice así en el minuto 12.06 del informe del Ministerio Fiscal. Pues bien, doña Laura Gil dice, preguntada por la jefa de la empresa y por las personas que trabajaban allí y las personas que colaboran, minuto 12.28.36, mi referente era Mónica Magariños, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Correa. Mónica Magariños y Álvaro Pérez son referentes normales precisamente porque estaban en Valencia, pero no está nombrando en este caso en ningún momento a Isabel Jordán. Respecto de quién le da o quién era el jefe de Horas Market y quién le da instrucciones, no hace referencia a Isabel Jordán. Minuto 12.29.34. Sobre el día a día de la empresa y quién la dirigía, vuelve a hacer referencia a otras personas que no son precisamente Isabel Jordán. Minuto 12.30.35, 12.29.34. Preguntada sobre la colaboración de Downtown y sobre Isabel, minuto 12.41.11, dice que alguna vez vino a una reunión en Valencia. La vio en la oficina de Orange Market 4 o 5 veces. No lo recuerda. Y respecto de los contactos que pudiese tomar Isabel Jordán, incluso hasta, fíjese, de carácter telefónico, minuto 12.41.50, dice, alguna vez sí que que llamó o la llamé yo. Y vuelve a hacer referencia a, por ejemplo, otras personas, a doña Paula Seco, respecto, fíjese lo que dice de Paula Seco y de si Paula Seco tenía autonomía o no. Preguntada por Paula Seco, minuto 12.42.04, responde que Paula Seco no recuerda en qué empresa trabajaba, ni quién era su jefe. Posada de las Ánimas. Y voy a meter en algunos actos que no competen a esta primera fase, pero dada la relevancia que hizo el Ministerio Fiscal a este aspecto, voy a hacer solamente concretos referentes puntuales. Posada de las Ánimas. Esta persona no hace ninguna referencia en cuanto a la intervención en toda su declaración a doña Isabel Jordán. Minuto 12.50.52. Respecto del Fitur 2006, viene a hacer referencia a que la que se encargaba de la producción era en este caso Paula Seco, minuto 13.00.45. Y respecto del almuerzo de la Comunidad Valenciana, vuelve a hacer referencia única y exclusivamente a Paula Seco, minuto 13.04.17. Preguntado además si Paula Seco daba órdenes a los propios proveedores, menciona que sí, que tenía autonomía, minuto 13.36.21. Y si además era la persona que estaba designada como intermediaria a nivel de producción con la AVT, manifiesta que sí, minuto 13.38.13. ¿Y qué ocurre ya, aprovechando que estoy en la declaración de doña Laura Gil respecto de los extras, de esos extras que se han discutido en el Fitur 2005? Minuto 13.40.12. Preguntada sobre si Pere Mercado había pedido los servicios en cuanto a enchufes trifásicos, líneas ASL, manifiesta que no recuerda quién es Pere Mercado, pero sí que personas de la AVT pidieron esas cosas. Declaración de Ignacio Blanch. Otra de las personas que he puesto aquí como testigo, otra de las personas que es también trabajadora, en este caso de la sede de Valencia. Preguntado sobre Isabel Jordán, dice que venía a Valencia, pero no sabe si para Fitur o para otros trabajos. Minuto 12.47.36. ¿Y que cuántas veces ha visto Isabel Jordán? 4 o 5 veces. Minuto 13.45.59. Y luego, señoría, viene a hacer referencia este testigo a que, vamos a decirlo todo, no solamente lo bueno, sino lo que pueda ser incriminatorio, que Isabel Jordán era la responsable de Easy Concept, pero fíjese, minuto 13.47.50, cuando se le dice que ¿cómo sabe que es la responsable de Easy Concept y por qué habla de Easy Concept y por qué habla de Pozuelo cuando él nunca había tenido contacto con las empresas, con esta empresa, ni con Pozuelo ni con Easy Concept? Viene a rectificar y dice, he leído mucha prensa,
ha intentado estar al tanto. Minuto 13, 48, 42, cuando se lo pregunta a este letrado. Y no solamente esto, como ha dicho mi compañero don Fernando de la defensa de Ana Grau, cuando se le está diciendo que por qué dice este tipo de cosas es que no ha estado influido por la prensa, y dice, sí, minuto 13, 52, 34. Declaración de Virginia Beltrán. Virginia Beltrán, otra trabajadora de Easy Concept, manifiesta respecto de Isabel Jordán, minuto 17, 27, 50, que la conocí una vez en el despacho de Onas Market. Me la presentó Álvaro y solo la he visto y solo la vi una vez. Y ya está. Pero no solo eso, visto cuál es el testimonio acerca de esta fase, de esta relación con respecto de Valencia, hay que hacer referencia a los efectos de las posibles inferencias de esta sala, es si hubo algún tipo de cambio cuando Isabel Jordán asume el cargo de administradora, tras la transformación de DTC en Easy Concept y cuando se van en este caso, se desplazan a Pozuelo. Pues bien, los propios trabajadores no notan ningún cambio en las facultades de Isabel Jordán por el hecho de que ésta sea la administradora. Declaración de Paula Seco, minuto 18, 57, 34. De Rosa Zapardiel, minuto 13, 07, 04. Y respecto a Rocío Perea, 13, 28, 40. Si bien esta dice, después de decir que no lo sabía, así, porque firma los concursos. Se estará refiriendo en este caso a los concursos de Madrid. Pero todos estos trabajadores de allí no tenían ni tan siquiera conocimiento del cargo de administrador. Pues bien, en este punto del informe se hace necesario abordar una cuestión que considera esta parte esencial en relación al poder de decisión y a la relevancia de la aportación que haya podido realizar Isabel Jordán. En relación también a la cooperación necesaria, aun cuando en el delito de asociación ilícita se le está calificando del grado de participación como autora, pero no respecto de otros muchos que se le atribuye el grado de participación de cooperadora necesaria. Pues bien, no vamos a entrar aquí acerca de lo que es la cooperación necesaria a las distintas teorías que en este caso están fijadas por el Tribunal Supremo, la teoría de la conditio sine qua non, la teoría de los bienes escasos, la teoría también del dominio de derecho. Pero es que el fiscal, y ya voy a hacer referencia ya que toco este tema para no ser repetitivo en los demás, en los que afecta a Isabel Jordán como cooperadora necesaria, fija ese grado de participación, no otro. No la fija como cómplice, no la fija como encubridora. Y esto será esencial para determinar si el propio Ministerio Fiscal, en virtud del grado de participación que le atribuye a Isabel Jordán, ha acreditado estos extremos, máxime, señoría, cuando se está basando siempre en la dirección y muchas veces en el propio nomen que conlleva el cargo de director de producción. Pues bien, una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta, señoría, es si realmente tenían esas facultades. Y un indicio que para esta defensa es esencial es un correo electrónico que se puso aquí de manifiesto. Es el correo electrónico que aparece como documentos 19 y 20 y es el correo electrónico de 1 de agosto del 2006, minuto 21:31. Es un correo electrónico en el que se le está reprochando el hecho de que Isabel Jordán, como administradora de Easy Concept, hubiera dado una instrucción acerca del pago de una gratificación de uno de los trabajadores, don Javier Nombela, por precisamente el esfuerzo y trabajo que había realizado durante esa época, y a Alicia Mínguez otros 3.000 euros por razón de que contraía matrimonio. Pues bien, en este correo electrónico se la dice: no tiene disculpa el hecho de que haya dispuesto de dinero sin autorización previa ni notificación posterior. ¿Cómo que una administradora, si lo fuera con facultades, no puede ordenar o dar una instrucción a este respecto? Y una cuestión del poder decisorio, al que hace referencia en este caso el propio Ministerio Fiscal, es que el poder decisorio es una institución, es una manifestación de la institución del poder dentro del ámbito civil. Y hay dentro del ámbito civil, en relación al poder, un principio que es que el que puede lo más, puede lo menos, pero no al revés. Y sería precisamente contrario, dentro del ámbito penal, en el ámbito penal de la inferencia, aceptar una inferencia que fuera contrario a este axioma. ¿Por qué? Porque sería contrario a los principios generales del derecho e incluso a la pura lógica. ¿Pero qué dicen nuevamente los trabajadores acerca de las facultades de Isabel Jordán? Que nuevamente requiere un esfuerzo a esta defensa, dadas las manifestaciones realizadas por el Ministerio Fiscal. Vamos a hacer referencia a lo primero que dice una de las acusadas.
Mónica Magariños, que dice en su declaración aquí en sede del plenario al minuto 10:41:31 que respecto de Servimadrid, porque también se le atribuye facultades en estas empresas, que lo que dirigía era la parte técnica, que Isabel Jordán lo que dirigía en Servimadrid era la parte técnica. Y preguntada inmediatamente a continuación respecto de Gutenberg, dice que la parte técnica la dirigía Isabel Jordán y que la parte financiera la dirigía Javier Nombela. Preguntada también respecto de las hojas de coste, viene a manifestar que Isabel Jordán no firmaba las hojas de coste ni en el año 2005 ni en el año 2006. No Pablo Crespo. Es incierto, porque en este caso, en el año 2006, en aras a decir la realidad de los hechos, en el año 2006 Isabel Jordán sí estuvo firmando unas hojas de coste que eran las hojas de coste que se referían, en todo caso, al propio concurso del FITUR, no a otro concepto, pero sí a las hojas de coste que hacían referencia a todos los conceptos y eventos incluidos dentro de ese evento como tal. Preguntado además por quién decidía qué empresa facturaba, en el minuto 13:14:39 está diciendo quién es el que tiene este tipo de facultades y no está mencionando en este caso a Isabel Jordán. Respecto de la intervención en la feria y en los temas de facturación, al minuto 17:00:10 dice que Isabel Jordán no tenía nada que ver con la facturación, era la supervisora de ferias. ¿Qué dice Rocío Perea en su declaración, señoría? Lo primero es lo que dice respecto de Javier Nombela. No lo voy a repetir. Ya ha dicho que es que no sabía quién era Javier Nombela ni lo que hacía Javier Nombela. Y ya veremos ahora los correos que manda Javier Nombela. Son los que hemos dicho, y creo que lo he dicho, minuto 10, 17:37, 13:31:20, 13:32.